Anteriormente estuvimos trabajando lo que es una hipótesis. A grandes rasgos, ¿qué es lo que es una hipótesis, mi doctora Isenia? Es una declaración en una o dos o más oraciones gramaticales. Perfecto. Es una respuesta también Es una respuesta. anticipada, provisoria, sujeta a comprobación, que está dentro del campo de las posibilidades, una declaración de lo que podría ser la respuesta y la solución al problema, pero que se va a comprobar, se va a confirmar o se va a descartar o se va a reelaborar cuando hayamos finalizado nuestro trabajo de investigación. Investigamos para comprobar, analizar nuestra hipótesis. Para eso investigamos. Ahora tenemos que ver con respecto a los acercamientos para nuestro trabajo de investigación. Todo eso debe estar presente en el trabajo de investigación, en la parte de la introducción. Cuando hablamos acerca de acercamiento es cómo nosotros abordaremos nuestro trabajo, cómo lo vamos a organizar o lo vamos a estructurar. De eso tiene que ver el acercamiento. Por ejemplo, puede ser de acuerdo a un acercamiento cronológico. Consiste en ordenar las partes del estudio en un orden histórico o cronológico. Por lo general se empieza con lo más antiguo y se procede hacia el presente. Por ejemplo, las relaciones entre los católicos y evangélicos peruanos durante los años 1940-1960. Es el punto 1. Voy a investigar mi punto 1 que corresponde a mi bosquejo. Luego voy a investigar la relación entre los católicos y evangélicos peruanos durante los años 1960-1980. Luego, la relación entre católicos y evangélicos peruanos entre el año 1980 y el año 2000. Ordené mi investigación de acuerdo a un orden cronológico, es decir, la relación entre católicos y evangélicos, entre 1940, 1960, luego 1960, 1980 y después 1980, el año 2000. Es según el orden cronológico. Nuestro trabajo de investigación lo podremos ordenar o abordar de la depresión de acuerdo al orden cronológico. Parece que no, porque no va por ahí el asunto. Esto tiene que ver con investigaciones históricas. Vamos a ver qué acercamiento nos sirve para nuestro trabajo de investigación. También está el acercamiento espacial o geográfico. Ocurre cuando cada etapa de la investigación corresponde a un lugar diferente. Por ejemplo, la predicación en Jerusalén, la predicación en Judea, la predicación en Samaria, la predicación en Roma. Este acercamiento o esta estructura para la investigación es de acuerdo al orden espacial y geográfico. Para nuestra investigación, la depresión de los creyentes. No nos sirve tampoco el acercamiento espacial o geográfico porque no vamos a trabajar de temas espaciales o geográficos, sino tiene que ver con una enfermedad. ¿Qué más? Claro, igual se puede hacer, pero yo sé que va para por otro lado, a otro punto. Lo que se quiere investigar en la depresión es si es posible que los cristianos sufran depresión o no. Esa es la idea. También está el acercamiento lógico. Sucede cuando la comprensión de cada división o paso anterior es necesaria para lograr la comprensión de la siguiente. Aquí está
el acercamiento, entonces, ¿qué nos sirve para nuestra investigación de la depresión de los creyentes? El concepto es que es un orden vital, pues ordenado de otra forma, las divisiones no serían coherentes ni eficaces. Por eso que en nuestra primera parte de la investigación de la depresión debemos investigar en el marco conceptual. ¿Quiénes son los cristianos? Definamos cristianos, definamos depresión, definamos pecado, definamos enfermedad. Sin esas definiciones no podemos avanzar con nuestra investigación. Tenemos que tener muy claro lo que significa cada uno de esas 4 definiciones. De lo contrario, no sabremos de qué estamos hablando en la investigación. Es un orden lógico, porque eso es lo que debe estar presente ahí. Ejemplo, con respecto a una biografía, Juan Calvino, la formación de Juan Calvino. Y después, obviamente, Juan Calvino tuvo que convertirse. Posteriormente, escribió la institución de la religión cristiana y fue el reformador en Ginebra. Y finalmente, están el calvinismo y el calvinismo. Cada punto que precede al siguiente es necesario para desarrollar el punto que viene después. Acá también, con respecto a la depresión, ahí sí, en la primera parte, definir lo que es definición, el marco conceptual, definir todo lo que es pecado, depresión, enfermedad, comunión con Dios también. Después tendrían que analizarse los versículos bíblicos donde eventualmente hay atisbo de depresión. Y no sé qué más podría seguir después. Solamente hay que investigar, leer, para ver cómo lo ordenan y qué temas tratan aquellos que han investigado sobre este tema de la depresión. Pero su acercamiento sobre el tema de la depresión sería este, acercamiento lógico. También está el acercamiento de lo general o lo particular. Sucede cuando el cuerpo comienza con una descripción general del observado y luego comienza a considerar los detalles. Se puede llamar un acercamiento analítico, pues se comienza con lo general, con lo entero, y se va analizando, desarmando, desmembrando el asunto para estudiar las partes, para aprender mucho más sobre cada una de las partes. Por ejemplo, de lo general a lo particular, las iglesias evangélicas en Temuco. Ahí estoy de lo general. Después me voy limitando. La asistencia a las iglesias evangélicas en Pedro de Valdivia. La asistencia a las iglesias bautistas en Pedro de Valdivia. Ya, me fui de lo general a lo particular. No puede ser a lo inverso también. Acercamiento de lo particular a lo general. Este principio organizador es lo opuesto al anterior. Aquí se comienza con lo particular y se procede hacia una descripción general de lo que se está observando. Este es el otro acercamiento. Bien. Hay varios acercamientos entonces. Cronológico, espacial. ¿Qué más? Cronológico, espacial, lógico, de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Varios tipos de acercamiento. Los acercamientos tienen que ver cómo vamos a abordar el tema y qué orden lo voy a estructurar o bosquejar. En la introducción, el ensayo, nosotros dijimos que la introducción es lo último que se realiza en el ensayo, pero la monografía no es ensayo. La monografía es una monografía de investigación. Por lo tanto, el procedimiento es diferente al ensayo. Acá, en la monografía, la introducción es lo primero que se comienza a elaborar. Diferente, ¿eh? En el ensayo, la introducción es lo último que se elabora. Pero la monografía es lo primero que se elabora. La introducción no es la ocasión para dar testimonio de lo lindo que fue la experiencia de investigar y para agradecer a todos sus amigos y parientes que le ayudaron. En la introducción se da a conocer al lector el problema que se ha observado.
la importancia de que se realice una investigación sobre el tema y cómo dicha investigación se va a realizar. Debe llamar la atención y captar el interés también en la introducción. En la introducción se encuentran varios elementos y estos son parte del proyecto monográfico, de la tarea número 4, creo que es el proyecto monográfico. Esto es lo que debe estar presente ahí. La exposición clara, completa y concisa del problema o pregunta que motiva el estudio. Eso es lo que debe estar ahí. Mi problema es que se enseña en algunas congregaciones cristianas o en mi congregación cristiana en la cual asisto que la depresión es incompatible con la fe cristiana. Un creyente no puede estar sufriendo de depresión porque él es contradictorio, porque el creyente tiene fe y la depresión es ausencia de fe. La depresión evidencia la mala relación con Dios y el creyente debe tener buena relación con Dios. El creyente tiene el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto el Espíritu Santo le provoca gozo y alegría, felicidad. Y la depresión es la ausencia del gozo, la alegría y la felicidad. Eso es lo que se enseña en la congregación. Ahí estoy describiendo el problema. Debe ser clara. Por lo tanto, algunos miembros de la iglesia que están sufriendo depresión, se agudiza la depresión. Se le presenta o se le otorga o se le imputa una culpa adicional a la depresión que ya tiene. Agudiza más el problema y no lo soluciona con este tipo de acusaciones. Y han dejado de participar en las iglesias. O es más difícil recuperarse con ese tipo de enseñanza en nuestras congregaciones cristianas. O también existe el peligro de agudizarlo, hacerlo más crónico la depresión, que están tomando la posibilidad en algunos casos del suicidio. Está describiendo el problema en el caso de la depresión. En este punto, usted expresa la exposición clara, completa y concisa del problema o pregunta que motiva el estudio. Sin embargo, hay otros creyentes, otras iglesias donde indican que la depresión es posible a los creyentes, es una enfermedad. Y los creyentes se enferman y no hay que culparlo porque se enferman. Y algunos que son patológicos, que son eh, genéticos, o por las circunstancias que le correspondió vivir, tienen mayor incidencia a este tipo de enfermedad que la depresión, que es una enfermedad psicológica. Así como hay enfermedad física, también hay psicológica. Por eso que existe esa posibilidad de nuestros clientes. No hay seguridad, no hay certeza sobre si el cliente puede o no sufrir la depresión. Por esa razón se abordará este trabajo. Ahí presenté el problema para solucionar la comprensión de la depresión, si es compatible o no, o si es posible que un creyente se sufra este problema o esta enfermedad y cómo solucionarlo. Ahí presenté el problema. Eso es lo que debe figurar en la introducción. Y es parte también del proyecto monográfico. Perdón, sí, del proyecto monográfico. Falta de información sobre la historia de cierta área, un problema de falta de información sobre cómo se debe proceder ante determinadas circunstancias, un problema de la existencia de lagunas de información sobre cierta área de estudio también. El segundo punto que debe estar sí o sí, todos estos elementos, lo enrojecido, debe estar en la introducción. El segundo elemento debe estar en la justificación del trabajo. Es lo mismo que se encuentra en el libro de texto. El libro de texto es muy importante leerlo. Lo tiene, ¿verdad, mi autora Isenia? Se les dé lo mismo que aparece en el libro, de lo que estoy presentando acá. La justificación del trabajo, entonces. En esta parte de la justificación se debe constatar la importancia del problema y por ende la razón de la monografía. En la justificación del tema el estudiante debe expresar en palabras sencillas, de manera breve, las razones por las cuales se desea investigar este tema de la tesina, ya sean razones personales. Usted puede presentar ahí la justificación.
Este trabajo es de vital importancia porque el autor de este trabajo, ahí está empleando la tercera persona del singular, él, el autor, o la autora de este trabajo, o puede presentar en primera persona del singular, porque yo experimenté o sufrí episodios de depresión en mi vida siendo ya cristiana. Por lo tanto, voy a comprender por medio de esta investigación qué fue lo que ocurrió en ese instante. Puede ser algo personal, para saber, comprender su experiencia pasada, puede ser eso. Una razón es muy personal, es una razón personal. Puede ser razón académica también, para poder cumplir con el trabajo monográfico asignado por el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Ahí son razones académicas, razones profesionales o de cualquier otra índole. Por curiosidad, por saber cuál es la, eh, la razón por la cual los cristianos se deprimen. Ya eso es lo que debe estar presente en la justificación. Porque este tema me es importante, dar razones por qué escogí este tema y no otro. El estudiante también se preguntará, todo esto es la parte de la justificación del trabajo. ¿Para qué servirá la investigación? Servirá para comprender que es una enfermedad, y es una enfermedad mental, una enfermedad psicológica. Del mismo modo como hay enfermedades físicas, también hay enfermedades psicológicas. No hay que buscar ¿cómo puede ser? Culpar a los que se enferman. Al enfermo hay que buscarle la solución para su enfermedad. Eh, ¿Para qué servirá la investigación? Para buscar la solución. ¿Qué consejo dar a hermanos que están pasando por depresión? ¿A quiénes les será útil la investigación? Todo eso debe estar en esta parte de la justificación. Será útil para los hermanos, para las hermanas que han pasado por periodos de depresión, o para los padres que tienen hijos con depresión, o para amistades, amigos que han pasado por episodios de depresión, o para prevenir la depresión, o también es útil para evitar condenar a los miembros de la congregación que sufren de episodios de depresión. ¿A quién más será útil? Será útil también para los pastores de las congregaciones porque sabrán cómo abordar este tema de la depresión. La información, ¿a quién les es útil? Los resultados, las metodologías, ¿a quién les es útil? ¿Cuál es la trascendencia, la utilidad, los beneficios que se esperan de este trabajo de investigación? Todo eso se presenta en esta parte de la justificación del trabajo. ¿Qué beneficios sociales, políticos, económicos traerá la investigación? Todas esas preguntas se responden en este punto de la justificación de la investigación. Hay bastantes, unos 2, 3 párrafos se desarrolla esta idea de la justificación en la monografía. ¿Qué más? Debe estar presente en la introducción del trabajo monográfico y es lo mismo que debe estar presente en el proyecto monográfico. La delimitación de la investigación. Identificar los límites de lo que se va a investigar, el asunto en particular y las áreas correspondientes. La pregunta fue ya la pregunta fue delimitada, muy limitada. ¿Es posible, ¿Es posible que los cristianos sufran depresión? Esa fue la pregunta, muy delimitada. No va a hablar acerca de la depresión en la historia, la depresión en Israel, la depresión en Canaán, la depresión en Babilonia, la depresión en Constantinopla, en África, en Asia. Va a hablar si es posible que la depresión sea característica o parte de un creyente. Eso ya la pregunta de investigación le delimitó su trabajo. Con la hipótesis también está muy delimitada porque su hipótesis fue, bueno, son como 4 hipótesis que escogimos, pero hay que escoger una. Vimos 4, pero hay que escoger una sola. La hipótesis puede ser, es posible que el creyente sufra estados de depresión. Es posible. Y ahí vamos a investigar si es posible o no es posible. Nada más. No se va a investigar nada más.
Si el tema se trata del bautismo en el Espíritu Santo, se podría limitar el campo de estudio también a los requisitos para recibir el Espíritu Santo, o a la evidencia inicial de ser bautizado en el Espíritu Santo, a la evidencia posterior a ser bautizado en el Espíritu Santo, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo. Siempre hay que delimitar. La idea acá es delimitar para investigar bien. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. En todo trabajo de investigación, mientras más delimitado esté, mayor profundización en su investigación. Pero si es muy amplio, va a ser superficial la investigación. Por eso que conviene siempre ser muy delimitado. La depresión acá es, los creyentes, es posible que los creyentes pasen por estados de depresión. ¿Qué más se encuentra en la introducción? En la introducción se encuentra su hipótesis. La hipótesis ya trabajamos lo que es una hipótesis, de modo que ya no hay que ahondar más en este tema. Pero eso debe estar en la introducción. ¿Qué más debe estar en la introducción? Una breve exposición de la fuente que se va a emplear. ¿Cuáles son sus fuentes que va a emplear? Revise este libro, mi pastora, del bautismo en agua. Y en la introducción sigo la misma metodología de la monografía. Aquí no digo que esta es la delimitación, por ejemplo, no digo que el trabajo, no digo que este es el problema, pero usted lo va a identificar. Este tema es de fundamental importancia por varias razones, que es lo que estoy diciendo ahí, justificando el tema. ¿Qué más acá? El autor de este trabajo, en su experiencia ministerial, se ha percatado que hay muchos problemas doctrinales no superadas en Chile. Estoy presentando el problema. De acuerdo a la evidencia bíblica, teológica, histórica y cultural, no existe solo una forma legítima de practicar el bautismo en agua, del mismo modo un único candidato al bautismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Presentando la hipótesis. Y por eso siga este modelo del bautismo en agua, porque es el mismo modelo que se encuentra en un trabajo monográfico. Esto es una monografía. La metodología que se empleará será documental. Se utilizarán fuentes de consulta. Ahí estoy empleando una breve exposición de fuentes que se van a emplear. Las fuentes primarias del catolicismo son Catecismo de la Iglesia Católica, Ott, Manual de Teología Dogmática, Ruiz, el año 2000, en el luteranismo, Catecismo de Lutero, en las iglesias reformadas, Calvino, Confesiones de la Fe de las iglesias, Confesiones de Westminster y obras de Wesley. En las iglesias de tradiciones bautistas se utilizarán textos de Erickson, Riri, Martínez, Gruden, Garrett. Las fuentes secundarias que podemos mencionar son Berco, Boswell, Hot, Rittervos. Las fuentes terciarias, Boyce, Lazor, Loffin, La Voz Pentecostal, Sproul, Richardson, Sánchez y Saldívar. Ahí yo estoy presentando la metodología que voy a utilizar y la fuente que voy a utilizar. Por supuesto, la Biblia. Entonces, alguien que quiera revisar este documento diga, la metodología no está correcta. Debió haber empleado otra metodología, más exegética. Y las fuentes de investigación son insuficientes. No es suficiente su fuente de investigación o bibliográficas. Por lo tanto, no conviene leerlo porque es pobre en cuanto a su metodología y es pobre también en la fuente que va a utilizar. Pero las fuentes también están acá atrás. Los que conocen la investigación bíblica se van a la bibliografía atrás. Si la bibliografía es suficiente, lo van a leer. Si es pobre, no lo van a leer. Si es monografía, tiene que tener abundantes fuentes. Fuentes primarias, secundarias y terciarias. Pero eso es. Eso es lo que debe estar presente también en su monografía. La fuente que va a utilizar. La fuente primaria, si es bíblica, con respecto a la depresión, de acuerdo a cómo lo va a presentar. Todo eso depende. ¿Cuál va a ser su hipótesis? Por eso hay que pensar bien la hipótesis de trabajo. Porque si es bíblica, ningún personaje bíblico sufrió alguna depresión. Por esa razón, el creyente no sufre ninguna depresión en la actualidad. Ahí empleé una hipótesis, pero mi hipótesis la formulé empleando conocimiento bíblico. No hay ningún personaje bíblico que sufrió depresión. Ahí ya nuestra fuente primaria va a ser la Biblia, porque vamos a emplear textos bíblicos. Y en la investigación vamos a ver si es verdad que no hubieron ninguno o hubieron varios.
vamos a ver en esa investigación bíblica. Pero eso es lo que debe estar presente en este punto, en el 5. Una exposición de la fuente que se va a emplear. Una mención de la organización del trabajo y la metodología que se va a emplear. Cuando habla acerca de la organización del trabajo, tiene que ver con el acercamiento. ¿Qué acercamiento usted le va a dar? Cronológico, espacial, geográfico, lógico, de lo particular a lo general, de lo general a lo particular. Acá en este trabajo dice, se organizará el material en los primeros 2 puntos como marco teórico. Aquí dice marco teórico, pero cuando correspondió dar el título, no lo puse como marco teórico, sino 3 teorías del bautismo en agua, nada. Los distintos puntos acerca del significado del bautismo en agua. Luego, como marco conceptual, y luego presento marco conceptual, las definiciones de sacramento, ordenanza y ritos. En el tercer punto se presentan los distintos argumentos acerca del modo del bautismo, tanto por inmersión como rociamiento o aspersión. En el cuarto punto se presentará un estudio de la utilización del vocablo bautismo en griego. Es lo que estoy haciendo ahí en mi trabajo de investigación, una mención de la organización del trabajo y la metodología que se va a emplear. Presentar un breve bosquejo del cuerpo, con sus divisiones principales y además de sus subdivisiones. La metodología describe qué herramientas y técnicas se usaron en la investigación, de modo que otro investigador pueda usar la misma metodología para esos estudios semejantes. Investigación de versículos bíblicos, utilizó comentarios bíblicos exegéticos o llegó a una conclusión, investigando, consultando manuales de medicina o entrevistando también a médicos o a psicólogos, a psiquiatras, hermanos, pastores que son psiquiatras. Usted le preguntó para ver si la depresión es una posesión demoníaca, es un espíritu que se llama espíritu de depresión, es una enfermedad psíquica, es una enfermedad que es genética. ¿Qué es lo que es la depresión? De acuerdo a la consulta, entrevistas de personas que son competentes en este campo, eh, fueron la fuente que utilizó. Esas son las metodologías que usted va a utilizar. Todo eso lo presenta en la metodología. ¿Qué usó usted? ¿Qué método usó? ¿Qué recurso usó para llegar a las conclusiones? Los elementos importantes que se deben tener en cuenta son cómo se obtendrán los datos de información que se necesita en la investigación, cómo se analizan e interpretan esos datos, qué limitaciones tendrá el estudio, si se emplea observación participativa. Bueno, tiene que ver ahí con otro tipo de investigación. O, por ejemplo, se hizo entrevistas, utilizó grabadora, o utilizó la memoria, o escribió lo que estaba diciendo, lo parafraseó o si lo citó textual. Utilizó fuentes apropiadas como archivos, cartas, grabaciones, etcétera. Todo eso debe estar en esta parte de la metodología que utilizó para hacer su trabajo monográfico. Todos estos puntos, 6 puntos, debe encontrarse en el proyecto monográfico y debe estar presente en la introducción de su monografía, en la primera parte de un trabajo monográfico. ¿Qué le parece el procedimiento? ¿Qué le parece la técnica de la investigación, mi pastor Yesenia? ¿Había más o menos pensado que de esto se trata la monografía? ¿Qué es lo que busca un trabajo monográfico? ¿O algo totalmente nuevo? No, yo creo que son conceptos nuevos, hermano, para mí, en la persona. Muy bien, muy bien. Esto es la monografía, mi pastor Yesenia. Esto es en todos los institutos bíblicos que son serios, que son propiamente institutos bíblicos, seminarios bíblicos, existe esta materia de redacción y elaboración de monografía. Tiene varios nombres: comunicación oral y escrita, metodología de la investigación, como sea. Debe tener esta materia que investigar. Un pastor, Osumbaldo Fernández Giles, que es director rector del Seminario Presbiteriano de Santiago, él una vez me dijo que si hay algún instituto bíblico cuyos estudiantes no son capaces de
presentar o confeccionar una monografía, lo más probable es que hayan sido sujetos de una estafa, dijo el pastor Osvaldo Fernández Giles. A ese nivel de importante esta materia. Es muy, muy, muy importante. Es fundamental. Por eso que está la materia, hay que entregar una tesis, una tesina, y después de graduarse, tienen que entregar otra tesina más. Ahí practican 2 veces, tienen que entregar 2 monografías en el IBP, porque así de importante es un trabajo monográfico. De acuerdo a la calidad de las investigaciones, se evalúa la calidad del instituto bíblico donde uno se encuentra estudiando. Es muy, muy, muy importante los trabajos monográficos. Los profesores también se, se evalúan de acuerdo a sus trabajos de investigación. Deben constantemente estar publicando, pero publicaciones de calidad. Por eso surgen estos trabajos, porque es responsabilidad, deberes que todos los profesores debemos hacer. Eh, Investigar, permanentemente estar investigando. Afinando cada vez más, mientras más se investigue, se van afinando detalles, se van corrigiendo, se van perfeccionando, van adquiriendo experiencia, va adquiriendo mayor literatura, mayores libros y así. Pero es solo trabajo, mucho, mucho trabajo. Perfecto, hemos concluido entonces.